Vengan. Acérquense un poquito más. Acompáñenme mientras les desvelo la increíble historia de cómo un par de manos, estas mismas manos viejas y agrietadas que ven aquí, construyeron un imperio en silencio, solo para ser despreciadas por la misma sangre que alimentaron. Es una historia sobre el secreto que guardé durante 40 años, un secreto que estaba a punto de explotar en medio de la cena que mis propios hijos organizaron para humillarme. Pensaron que me destruirían esa noche, pero no sabían que, en realidad, estaban a punto de enfrentarse a la verdad que podría cambiarlo todo para siempre. Quédense, porque lo que sucedió en ese lujoso restaurante va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El restaurante era uno de esos lugares donde todo brilla, desde las copas de cristal hasta las sonrisas falsas de los camareros. Mis hijos, Javier y Sofía, encajaban perfectamente allí con sus trajes caros y sus relojes, que costaban más de lo que yo gané en mis primeros 10 años de trabajo. Yo, en cambio, con mi vestido floreado de tela sencilla y mi pelo blanco recogido en un moño apretado, era una mancha de realidad en su cuadro perfecto. El aire estaba cargado con el perfume de la opulencia y un frío que no venía del aire acondicionado, sino de sus miradas. Me observaban de reojo, con esa vergüenza mal disimulada que los hijos a veces sienten por los padres, que no cumplen con sus expectativas. Me sentía como una reliquia en un museo de arte moderno, fuera de lugar. Antigua, silenciosa en la conversación, por supuesto, giraba en torno a ellos, el ascenso de Javier, el nuevo coche de Sofía, sus planes de vacaciones en algún lugar exótico, con un nombre que yo ni siquiera sabía pronunciar. Asentía y sonreía, un gesto automático perfeccionado durante años de sentirme como una extraña en sus vidas. Fue Javier quien lanzó la primera piedra. Mamá, estamos hablando de estrategias de mercado, de sinergias corporativas. Son cosas que no entenderías, dijo con una condescendencia que pretendía ser amable. Sofía remató la faena, suspirando, con dramatismo. Ay, Javi, déjala. Mamá vive en su propio mundito. Ella es bueno, es simple. Luego me miró, y con una frialdad que me partió el alma, pronunció las palabras que encendieron la mecha para ellos. Tú no eres nada, Anesa. Frase, no eres nada, no me provocó rabia. Lo que sentí fue un dolor sordo, profundo, como el eco de una vieja herida. Mis ojos se nublaron un instante, y para no derrumbarme allí mismo, bajé la vista hacia mis manos, apoyadas sobre el regazo. Esas manos anudosas, con las venas marcadas como ríos en un mapa seco, y la piel curtida por décadas de empujar agujas, de cargar tilas, de amasar la masa para el pan de cada día. Esas manos que ellos veían como un símbolo de pobreza y simpleza, eran, en realidad, el cimiento sobre el que habían construido sus vidas de éxito y arrogancia. Fue al mirar la cicatriz casi invisible en mi pulgar derecho, una marca de mi primera máquina de coser, que toda la película de mi vida comenzó a proyectarse detrás de mis ojos antes de continuar. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos las historias más impactantes y reales que no verás en ningún otro lugar. No te quedes fuera de nuestra comunidad. Suscríbete ya y acompáñanos en cada estreno. Mis recuerdos me llevaron a una habitación pequeña y húmeda, 40 años atrás. El único sonido constante era el zumbido de mi vieja máquina de coser, una bestia de hierro que era mi castigo y mi salvación. El aire olía a tela barata, a aceite de máquina y a la sopa de papa que cocinaba a fuego lento para que durara 2 días. Afuera, el mundo seguía su curso, pero mi universo entero estaba entre esas 4 paredes, con la luz de una bombilla solitaria, como mi único sol. Era viuda, era joven, y tenía 2 bocas pequeñas que alimentar en el cuarto de al lado. El miedo era un nudo en mi garganta, pero la necesidad era un látigo en mi espalda que no me permitía descansar ni un solo segundo en mi Ricardo. Puedo sentir el calor de sus manos, mucho más suaves que las mías. Él era el soñador,
el que hablaba de un futuro brillante mientras yo reía, y lo llamaba loco. Tenía la risa fácil y una fe inquebrantable, en que yo podía hacer cualquier cosa. Tienes magia en estas manos, Elena, me decía, pero su vida se apagó de repente, en un accidente de construcción, y con él se fueron los sueños y los colores. Me dejó sola con su recuerdo, 2 hijos pequeños y una promesa silenciosa que le hice a su retrato descolorido, aunque nuestros niños nunca pasarían hambre, que tendrían las oportunidades que nosotros no tuvimos. Esa promesa se convirtió en el motor de mi existencia, la razón de mi lucha incansable en cada noche. Antes de volver a la máquina, me asomaba a ver a Javier y Sofía durmiendo, sus caritas serenas, sus pechos subiendo y bajando al compás de una respiración inocente, eran mi combustible. Besaba sus frentes y les susurraba que mamá estaba aquí, que todo iba a estar bien. Ellos no entendían por qué mis abrazos eran tan rápidos, por qué mis manos siempre olían a trabajo, o por qué me perdía sus actos escolares. Veían a una madre ausente, una sombra que entraba y salía de casa, pero en la soledad de mis madrugadas, cada puntada que daba era una caricia para ellos. Cada metro de tela que cortaba era un paso más para asegurarles un porvenir. Lejos de esa habitación húmeda y triste, empecé remendando pantalones para los vecinos por unas pocas monedas. Luego, una monja del colegio del barrio me encargó coser los uniformes para el coro. Recuerdo la emoción y el pánico. Trabajé 3 días y 3 noches sin parar, con los dedos hinchados y sangrando, la espalda gritando de dolor. Pero cuando entregué la última prenda y recibí aquel fajo de billetes, sentí un poder que nunca había experimentado. Era el poder de la supervivencia, la primera piedra de todo lo que vendría después. No había tiempo para el luto, ni para la autocompasión. Solo había tiempo para trabajar, para transformar mi dolor en algo tangible, un techo, un plato de comida, un par de zapatos nuevos para mis hijos. Conforme el negocio crecía, también lo hacía el abismo entre mis hijos y yo. Alquilé un pequeño taller. Contraté a mi primera empleada. Ya no cosía en casa, sino que llegaba tarde, exhausta, con el único deseo de ducharme y caer en la cama. Ellos entraron en la adolescencia, una etapa de vergüenzas y secretos. A verme no como la guerrera que luchaba por ellos, sino como una simple costurera, una mujer ignorante del mundo moderno, que ellos empezaban a descubrir en sus colegios de pago. Mi cansancio se convirtió, a sus ojos, en desinterés. Mi sacrificio se tradujo en su language, como la distancia se hizo un huésped permanente en nuestra casa. Nunca olvidaré el día que Sofía, con 14 años, me suplicó que no fuera a recogerla al colegio. Mamá, por favor, me dijo con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza, en tus manos están sucias y hueles a taller. Mis amigas se van a reír de mí. Cada palabra fue una puñalada. Ese día entendí que el pan en la mesa no era suficiente. Mis hijos no solo querían una proveedora, querían una madre que encajara en su mundo, una que no los avergonzara. Me dolió tanto que esa noche, por primera vez en años, lloré sobre la tela que estaba cortando. Lloré por la niña que se avergonzaba de las manos que la alimentaban, y por la madre que no sabía cómo ser ambas cosas a la vez. Fue entonces cuando tomé una decisión. Mi pequeño taller, al que llamé Hilvanes de Acero, estaba creciendo más allá de mis capacidades. Yo era buena con la aguja y los números básicos, pero no entendía de contratos grandes, ni de logística. Así que, con el dinero que había ahorrado, contraté a un joven administrador, un hombre ambicioso y brillante llamado Roberto Morales. Le di las riendas de la parte comercial y yo me quedé en la sombra, como la dueña, la presidenta de la junta, una figura anónima conocida solo por mis iniciales y mi apellido de viuda era Ande Martínez. Nadie, absolutamente nadie, sabía que la poderosa dueña era la costurera del taller del fondo. La ironía del destino es a veces cruel y poética. Con el dinero del imperio textil que crecía en silencio,
pagué las mejores universidades para mis hijos. Se graduaron con honores y, llenos de ambición, buscaron trabajo en las empresas más prestigiosas. Javier, mi hijo, consiguió un puesto directivo en una de las corporaciones textiles más grandes del país. Sofía, en una empresa afiliada. Lo que nunca supieron, lo que nunca se molestaron en investigar, es que ambas compañías eran parte del conglomerado que Gilvains Duasset había absorbido años atrás. Llegaban a casa presumiendo de su brillante jefe, el gran señor Morales. Él, hombre Q, sin ellos saberlo, me llamaba cada viernes para darme su reporte semanal. ¿Por qué guardé silencio durante tantos años? Al principio, fue para protegerlos. No quería que cargaran con la responsabilidad o que se sintieran diferentes. Quería que forjaran su propio camino. Pero a medida que crecían, y su juicio se afilaba como un cuchillo, mi silencio se convirtió en un escudo para protegerme a mí. ¿Cómo decirles que la simple costurera era la arquitecta de su mundo? ¿Cómo confesarles que su éxito no era solo suyo, sino el fruto de mis noches sin dormir? Temía su reacción a la incredulidad, la acusación, o peor aún, que solo vieran el dinero y no el sacrificio. Así que callé, y mi secreto se hizo más y más grande. A mi vida se había convertido en un tapiz. Por al frente, el lado que todos veían, había una imagen hermosa y ordenada en las vidas exitosas de mis hijos, sus logros, su prosperidad, pero por detrás, el lado que solo yo conocía, había un caos de nudos, de hilos cortados, de remiendos y puntadas gruesas, un desorden de trabajo duro, sudor y lágrimas, que era, en realidad, lo que sostenía la belleza de la imagen delantera. Mis hijos pasaron toda su vida admirando el bordado, sin tener la curiosidad de mirar la estructura que lo hacía posible. Vivían en la superficie, cómodos en la mentira que yo, por amor y por miedo, había ayudado a tejer en ese muro de silencio. Empezó a temblar con la llamada de Sofía para invitarme a la cena. ¡Mamá! Javier consiguió el ascenso. Vamos a celebrar en la cúpula. Por favor, ponte algo adecuado. Su voz destilaba esa mezcla de obligación y condescendencia que ya me era tan familiar. Supe de inmediato que no era una invitación de amor, sino una pieza más en su teatro social. Y mientras colgaba, una extraña calma se apoderó de mí. Me miré al espejo, vi a la anciana que ellos veían, pero detrás de sus ojos cansados, sentí el fuego de la joven viuda que juró sobrevivir. Y decidí que esa noche, después de 40 años, iba a reclamar mi historia. Iba a darle la vuelta de vuelta en el presente, el eco de las palabras de mi hija. Tú no eres nada. Flotaba sobre la mesa como un veneno. Javier me miraba con una mezcla de lástima y fastidio, esperando, quizás, que me encogiera, que llorara, o que simplemente me quedara callada como siempre. Pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas, finalmente había despertado. Ya no sentía el dolor punzante de la herida. En su lugar, una serenidad helada recorría mis venas. Era la calma del guerrero, que tras una larga tregua, se prepara para la batalla final. Tomé un sorbo de agua, lentamente, sintiendo el cristal frío contra mis labios, y el poder de 40 años de silencio, a punto de ser liberado. Mis hijos no lo sabían, pero la mujer simple a la que intentaban humillar, había muerto. Hacía unos minutos, con una parsimonia que los descolocó. Saqué de mi bolso mi viejo teléfono móvil, un modelo simple, casi una antigüedad comparado, con sus aparatos de última generación. Sofía rodó los ojos, probablemente pensando que iba a llamar a un taxi para huir de su crueldad. Javier soltó un suspiro de impaciencia. Ignoré sus reacciones. Mis dedos, torpes y nudosos, se movieron por la pequeña pantalla, buscando un nombre que ellos conocían muy bien, aunque nunca lo hubieran asociado conmigo. Encontré el contacto, presioné el botón de llamar y me llevé el teléfono al oído. El corazón me latía con fuerza, no de miedo,
sino de una extraña y poderosa expectación. El momento había llegado. La función estaba a punto de comenzar. El teléfono sonó solo una vez antes de que contestaran. Morales, dije, mi voz sonando clara y firme en el silencio del restaurante. No dije señor Morales, solo su apellido, con una familiaridad que hizo que mis hijos levantaran la vista de sus platos, extrañados. Del otro lado de la línea, la voz de su venerado jefe, el todopoderoso CEO, sonó de inmediato no autoritaria, sino alarmada y sumisa. Señora Elena, por Dios, ¿ha ocurrido algo? ¿Está usted bien? ¿Necesita que vaya a algún sitio? Javier y Sofía se quedaron paralizados, con los tenedores suspendidos en el aire. Sus rostros pasaron de la arrogancia a la confusión más absoluta. El nombre señora Elena rebotaba en sus mentes, buscando un lugar donde encajar, sin poder encontrarlo, ignorando por completo la palidez mortal de sus caras. Continué mi conversación, aunque cada palabra era un misil dirigido a ellos. No, Roberto, tranquilo, todo está en orden, le dije con una voz suave. Solo estoy cenando con la familia y me puse un poco nostálgica. Estaba recordando cómo empezamos tú y yo, con aquella máquina oxidada en mi garaje. ¿Te acuerdas? Cuando fundamos Hilvanes de Acero. Pronuncié el nombre de la empresa, el nombre del imperio que ellos tanto admiraban, y vi cómo la comprensión, seguida de un horror puro, finalmente los golpeaba. Es curioso cómo cambian las cosas, ¿verdad? Bueno, te dejo seguir. El viernes, y colgué. El silencio que cayó sobre la mesa fue más estruendoso que cualquier grito en la verdad. Desnuda y brutal, estaba servida. Era el plato que no habían pedido, y ahora tenían que tragarse. En los ojos de mis hijos ya no había burla, solo los restos de un mundo que acababa de hacerse añicos. Veían a su madre, pero por primera vez en sus vidas, realmente me estaban viendo no la viejecita simple, sino la dueña de su destino, la arquitecta invisible de sus vidas. La mujer a la que habían llamado nada, era, en realidad, su todo. Y en esa revelación, en ese instante de silencio absoluto se encontraba el verdadero clímax de nuestra historia. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los miré por última vez, a través de la mesa. Sus rostros eran un poema de incredulidad y arrepentimiento. Sofía tenía los ojos inundados en lágrimas silenciosas, la máscara de su sofisticación completamente derretidas. Javier me miró fijamente, su boca entreabierta, como si intentara formular una pregunta para la que no existía respuesta. No había ira en mi corazón, solo una profunda y agotadora tristeza por todos los años que habíamos perdido. Me levanté de la silla, y el leve ruido que hice pareció un trueno, en la quietud de su conmoción. Antes de darme la vuelta, les dije las únicas palabras que importaban, con una voz que no era ni dura ni suave, sino simplemente verdadera: yo soy el cimiento de todo lo que tienen, y la raíz de todo lo que son. Y sin esperar respuesta, caminé hacia la salida, no como una madre humillada, sino como una reina, abandonando un reino en ruinas. Esa noche no salí del restaurante con un trofeo, ni con el sabor dulce de la venganza. Salí con el peso de una verdad liberada, que es una carga mucho más compleja. No lo hice para castigarlos, sino para romper el espejo de mentiras en el que se miraban cada mañana. Quería que, por una vez, vieran el verdadero costo de sus vidas. El camino hacia el perdón, si es que existe, será largo, y lo tendrán que recorrer ellos, no yo. La puerta de mi corazón nunca estuvo cerrada, pero para volver a entrar, primero deben aprender a respetar a la mujer que la custodia. La esperanza no está en un abrazo inmediato, sino en la posibilidad de que, algún día, puedan amar a la costurera tanto como admiran a la dueña del imperio. Y aquí estoy ahora, contándoles esto a ustedes. A veces, para reconstruir un puente, primero hay que dinamitar el muro que nos separa.
aunque ese muro lo hayamos levantado nosotros mismos, con ladrillos de amor y miedo. Esa noche no recuperé a mis hijos, no todavía. Recuperé algo infinitamente más valioso, mi recuper, mí misma, y esa es la victoria más grande que una persona puede alcanzar. Si esta historia te conmovió, demuéstralo ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias reales que cambian vidas. Comenta, el amor no tiene precio, si crees en la bondad humana, y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás de estas historias.